Antes de comenzar esta historia, cuéntame desde dónde la estás viendo y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda mucho a contar historias que merecen ser escuchadas. Eli Jameson era el tipo de hombre que todos conocían de lejos, pero nadie se tomaba la molestia de llamarlo por su nombre. En ese pueblo de un solo camino, perdido entre cercas de alambre de púas y el susurro seco del viento, él era solo el ranchero callado, el hombre del sombrero gastado y del caballo flaco. El año era 1887, a finales de septiembre, cuando el polvo ya cubría todo como un velo, y Eli seguía la rutina de siempre: arreglar lo que podía en el rancho, esperar que las gallinas pusieran suficiente para vender en el mercado, volver a casa antes de que el sol se escondiera detrás de las colinas. Ese día, Eli salió más temprano porque la rueda de la carreta insistió en romperse a mitad del camino. Empujando la carreta hasta el centro del pueblo, se detuvo frente a la plaza del mercado, donde los puestos de verduras marchitas competían por atención con las lenguas afiladas de quienes vivían para contar la vida ajena. No esperaba nada más que madera nueva para reparar el daño, pero el destino suele esconderse tras cosas pequeñas, como una rueda rota, por ejemplo. Fue entonces cuando vio a Florence. Ella estaba de pie, con las manos metidas en un delantal sucio, el rostro medio oculto por un pañuelo mal atado. A su lado, una niña que no debía tener más de 5 años agarraba fuerte el borde del vestido de su madre. La voz del pregonero era alta, pero la vergüenza aún más alta. El hombre que gritaba decía que la deuda dejada por el difunto debía pagarse, y quien quisiera podía llevarse a la mujer y a la hija junto con la deuda, como parte del arreglo. Eli se quedó parado, manos en los bolsillos, el sombrero proyectando una sombra que ocultaba sus ojos del resto del mundo. No era de intervenir, no era de hablar, pero cuando una moneda cayó al suelo en burla, tintineando más fuerte que la voz del subastador, algo en él, quizás el resto de decencia que aún no había muerto, hizo que diera un paso adelante, y antes de poder pensar, Eli sacó la bolsa de cuero del bolsillo, la levantó hacia el hombre y dijo, con una voz tan firme como el silencio que guardaba dentro de sí: «Yo pago». Florence no lloró cuando Eli pagó, solo bajó la cabeza, acercó a May al pecho y dejó que él las guiara por la multitud que de repente quedó muda. La mano de Eli temblaba un poco cuando sostuvo el brazo de ella, no por miedo, sino por una extraña conciencia. No tenía idea de lo que venía después. La gente abrió camino como si fuera pecado tocar a los tres: el ranchero silencioso, la viuda subastada y la niña que sostenía una muñeca de trapo sin ojos. Caminaron hasta la carreta que aún esperaba con la rueda rota. Florence subió primero, ayudada por Eli, que cargó a May en brazos como si fuera una carga demasiado frágil para ese suelo duro de polvo. En el banco de madera, los tres quedaron lado a lado, sin una sola palabra. Eli tiró de las riendas del caballo cansado y el chirrido de la rueda improvisada se mezcló con el rumor del pueblo que quedaba atrás. Junto con las preguntas no hechas, los juicios susurrados entre dientes y una vida que Florence enterraba allí, sin lápida. El camino de regreso parecía más largo esa mañana. El cielo era demasiado grande, el sol mordía la piel, y cada bache en la carretera hacía que May soltara un gritito contenido, pronto apagado en el hombro de la madre. Eli, de vez en cuando, echaba un vistazo de reojo. Florence tenía los labios agrietados, la frente sudada, pero mantenía el mentón en alto. Había una fuerza allí que no combinaba con la forma en que había sido expuesta horas antes. Pensó en ofrecer agua, pero las palabras no salieron. En cambio, detuvo la carreta en un arroyo poco profundo. Bajó, ayudó a las dos a beber, se enjuagó la nuca y siguió como si eso fuera suficiente para decir: «Todo estará bien».
Llegaron al rancho cerca del mediodía. La casa de madera crujía con el viento. Los campos parecían más grises que verdes, y el granero, con las puertas caídas, era el marco exacto de todo lo que Ellie no sabía arreglar. Florence bajó primero, respiró hondo, dejó a May en el suelo de tierra apisonada. La niña corrió hacia el gallinero, curiosa, mientras Florence se quedó de espaldas a Ellie, mirando el horizonte como quien mide el tamaño de la nueva prisión. Ellie no intentó explicar nada. Tomó el fardo de herramientas, lo apoyó en la cerca medio torcida y dijo, casi en un susurro, lo único que pudo: «Te quedas donde quieras. Es tu casa ahora también». Florence entró en la casa como quien pisa un cuarto sagrado, pero maldito. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies ligeros. Había olor a madera vieja, heno olvidado y café frío, abandonado sobre una mesa con marcas de cuchillo. No preguntó dónde podía dormir. Miró alrededor. Encontró un cuarto con una cama que parecía poco usada y dejó allí sus pocas cosas, que eran básicamente la muñeca de trapo de May y un chal raído. May se lanzó a la cama sin miedo, riendo de algo que solo los niños entienden. Ellie se quedó en la puerta, sombrero en las manos. Vio a Florence pasar un trapo húmedo por el rostro de su hija, acomodar la sábana raída y abrir la ventana para dejar entrar un viento que casi no llegaba. Eso era más ruido de lo que había oído en esa casa en años. No sabía si debía disculparse por no tener nada mejor que ofrecer. Así que decidió callar, de nuevo. Bajó las escaleras crujiendo, fue al patio y comenzó a inspeccionar la cerca como si cada espina fuera más fácil de manejar que la mujer y la niña dentro de la casa. Mientras Ellie martillaba clavos nuevos en la madera podrida, Florence apareció en el umbral sosteniendo un balde de metal. Preguntó, en un tono casi de quien pide permiso para existir, «¿Puedo sacar agua del pozo?» Ellie asintió con la cabeza. Señaló detrás del granero. Ella fue, con pasos lentos pero firmes. May corrió detrás, sujetando la falda de su madre. La visión de las dos, caminando por el patio, bajo el gran cielo de Texas, dio a Ellie una sensación que no reconoció de inmediato, algo como un alivio mezclado con miedo. Miedo a querer sostener eso cerca. Esa tarde, el rancho ganó sonidos que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. El tintinear del agua vertiéndose en palanganas, el crujido de ropa frotándose en una piedra, la risita pequeña de May persiguiendo gallinas por el patio. Ellie, al otro lado de la cerca, paraba el martillo de vez en cuando solo para escuchar. Era como si cada sonido barriera un poco del polvo que habitaba dentro de él. Y cuando el sol empezó a caer, tiñendo todo de naranja y rojo, entendió que esa casa, que siempre había sido solo suya, ahora tenía voces que no sabía, pero necesitaba escuchar. Cuando llegó la noche, Florence encendió la lámpara en la cocina. El débil resplandor titilaba en las paredes, proyectando sombras que parecían más vivas que las personas que respiraban allí. Ellie entró. Se quitó el sombrero, limpió sus manos sucias de tierra en un trapo. Vio la mesa puesta con 3 platos, aunque solo había frijoles recalentados y un pedazo de pan duro. Florence no dijo nada. Solo tiró una silla para él, como quien ofrece paz sin prometer nada más que un silencio compartido. May comió primero, devorando los frijoles, como quien no sabe cuándo vendrá la próxima comida. Florence partió el pan, dando la mayor parte a su hija. Ellie, en 1900, silencio, empujó su pedazo cerca de May, que sonrió con la boca sucia. Fue la primera sonrisa que le regaló, una sonrisa pequeña, pero que quedó grabada en su memoria como una marca de brasa. Comieron así, masticando más la vergüenza y el cansancio que la comida en sí. Después de la cena, Florence lavó los platos con agua fría, mientras Ellie encendía un cigarrillo en el porche. El viento era frío, pero él se quedó allí,
mirando las estrellas entre los agujeros del techo del granero. Dentro de la cocina, escuchaba a May parloteando, inventando historias para la muñeca sin ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, Ellie sintió un deseo casi infantil de creer en historias también, en que todo eso podría no acabar de la peor manera. Cuando Florence se acostó en esa cama extraña, junto a su hija, quedó un tiempo mirando el techo manchado de moho. Pensó en su esposo muerto, en el cuñado que quizás no dejaría eso en paz, en el ranchero, que no decía nada, pero lo decía todo con una mirada de lado. Pensó en el mañana, pero el sueño la llevó antes de que pudiera tener miedo. En la sala, Ellie se quedó sentado hasta tarde, la navaja de punta fina girando entre los dedos, como si con ella girara también una promesa muda. Mientras ella durmiera bajo ese techo, nadie le quitaría el derecho a empezar de nuevo. A la mañana siguiente, Ellie se despertó antes del sol. El hábito de ranchero que no perdona retrasos. Espió por la puerta del cuarto improvisado. Vio a Florence enrollada en el chal. May, acurrucada al lado, ambas respirando en un ritmo que hacía que todo el cuarto pareciera más ligero. Bajó las escaleras despacio, como si cada peldaño avisara que allí, ahora, vivían más de una vida. En la cocina preparó café fuerte, quemado como siempre, pero esta vez tuvo el cuidado de calentar un poco de leche para May. Pequeños gestos que nadie vería, pero que para él valían un libro entero. Florence se despertó con el olor del café. Se estiró despacio, acomodó su cabello despeinado y antes de decir palabra, fue a la cocina a ayudar. Ellie ya estaba afuera, apilando leña. Cuando ella apareció en la puerta, sosteniendo una taza de hierro, él se detuvo. Ella extendió la taza, una invitación muda para compartir el café. Él aceptó. Se sentaron en los escalones de la entrada, un silencio espeso entre ellos, pero cómodo como una manta gastada en un invierno duro. May apareció después, descalza, el vestido levantando polvo por el patio. Llevaba la muñeca de trapo y una rama de árbol, como si fuera una espada. Se acercó a Ellie, se sentó en su regazo sin pedir permiso. Florence, en un reflejo de miedo, quiso jalar a su hija, pero Ellie negó con la cabeza despacio, como diciendo, «Déjala». May apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el corazón que latía lento, pero firme, y allí, en ese porche torcido, nació el primer destello de familia, aunque nadie se atreviera a llamarlo así. Cuando el sol subió del todo, Ellie volvió al trabajo. Había una cerca caída cerca del pasto que necesitaba reparación, además de una puerta del granero que crujía como si gritara. Florence se quedó en la casa, lavando sábanas, limpiando la fuligine del fogón. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban por el patio. Ella en la ventana, él apoyado en un poste de la cerca. Un asentimiento de cabeza, una casi sonrisa. Dos almas tan acostumbradas al peso del mundo que aprendían, sin darse cuenta, a cargar un poco la una de la otra. El calor del mediodía trajo un viento seco que levantaba polvo incluso dentro de la casa. Florence se secó el sudor de la frente con el borde del vestido. Colgó las sábanas lavadas en un tendedero improvisado entre dos árboles torcidos. May ayudaba a su manera. Sujetaba pinzas de ropa, perdía la mitad en la tierra, se reía cuando la brisa hacía que la sábana le diera en la cara, como si fuera la bandera de un reino solo de ellas. Ellie, desde lejos, observaba la escena mientras arreglaba las bisagras del granero. Por primera vez en mucho tiempo, vio color donde antes solo veía madera podrida. Cuando avanzó la tarde, Florence decidió hacer algo que no hacía hace mucho. Cocinó pan de maíz. Rebuscó en los armarios hasta encontrar restos de harina. Calentó agua en la cocina de leña. Mezcló todo en un tazón grande mientras May inventaba canciones sin rima, golpeando la mesa.
El olor se esparció por la casa, cruzó el patio, llegó hasta Ellie, que dejó el martillo en el suelo, atraído como un animal olfateando refugio. Entró, se quedó parado en la puerta de la cocina observando a Florence mezclar la masa con fuerza, como si fuera una forma de expulsar fantasmas. Mientras el pan se horneaba, Florence miró a Ellie, se limpió la mano en la falda y preguntó, casi en un susurro, ¿por qué hiciste eso ayer? Ellie respiró hondo, pero no respondió de inmediato. Se sentó en una silla, tomó a May en el regazo. La niña olía a tierra y sol. Pasó la mano lentamente por el cabello de la niña, como si eso fuera respuesta suficiente. Florence entendió, o prefirió, entender que algunas preguntas no necesitan palabras, solo presencia, y en ese rancho la presencia era lo más valioso que tenían. El olor a pan caliente llenó la cocina, mezclándose con el silbido de la tetera que Florence puso en el fuego. Fue la primera comida decente en días. Comieron sentados, riendo por los bocados que caían al suelo, con May esparciendo migajas sobre el regazo de Ellie. Afuera, el cielo cambiaba de color, anunciando el comienzo de un viento frío que siempre venía con las noches en ese pedazo de tierra olvidado. Pero allí dentro, en esa mesa simple, la noche parecía más lejana, como si por primera vez nadie tuviera prisa por protegerse de ella. Cuando la noche cayó de verdad, Ellie salió a cerrar el gallinero. Era rutina, contar las gallinas, cerrar la puerta con un seguro improvisado, verificar que el caballo estuviera bien atado. Pero esa noche, algo en el aire hizo que su estómago se revolviera. Desde la puerta vio una silueta parada en el camino de tierra. Una sombra demasiado grande para ser un juego de luces. No necesitó acercarse más para saber quién era. Jacob, el cuñado de Florence, tenía la manera de quien aparece en la noche como amenaza. El sombrero metido hasta las orejas, el paso arrastrado como quien no teme a nada. Jacob no dijo palabra, solo se quedó ahí, parado, brazos cruzados, mirando a Ellie como si esperara que el otro fuera hacia él. Ellie no fue. Sujetó firme el farol en la mano izquierda, la derecha descansando cerca del bolsillo, donde guardaba la navaja. El silencio entre ellos era más pesado que el viento que agitaba la hierba seca. Jacob escupió al suelo, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, pero dejó un mensaje que no necesitaba voz. Volvería. Ellie entró a la casa sin cerrar la puerta, aseguró todo. Revisó 2 veces las ventanas. Florence notó su forma dura. Dejó la palangana con agua que usaba para lavar la ropa de May. Se acercó despacio, como quien intenta descifrar a una bestia herida. Ellie sostuvo su rostro por un segundo. Sus manos callosas temblaban levemente. No dijo nada, no prometió nada. Pero sus ojos, profundos y oscuros, dijeron todo lo que Florence necesitaba oír. No dejaría que nadie volviera a ponerle las manos encima. May, medio dormida, apareció en la puerta del cuarto arrastrando la muñeca sin ojos. Ellie se agachó, tomó a la niña en brazos, la llevó hasta la cama. Florence se quedó de pie, apoyada en la puerta, mirando a los dos. En ese instante entendió que su protección no era un favor. Era una forma de decir que en ese pedazo de tierra seco ella y su hija tenían un lugar, y un lugar para quien alguna vez fue tratada como mercancía es más raro que el oro. A la mañana siguiente, Ellie se despertó con el peso de la certeza de que Jacob no era solo amenaza. Era veneno que volvería a gotear en su puerta tarde o temprano. Se levantó antes de que cantara el gallo, reforzó el cerrojo de la puerta principal, apiló madera detrás de la entrada trasera. Florence, aún medio dormida, apareció en la cocina. Vio el movimiento y entendió sin preguntar. Mientras preparaba café, miraba cómo él martillaba tablas en la ventana como quien clava estacas en un pasado que insiste en regresar. May jugaba en el suelo, dibujando con un pedazo de carbón en una tabla vieja.
Dibujaba tres figuras tomadas de la mano: un hombre con sombrero grande, una mujer de cabello suelto y una niña con un trazo torcido para la muñeca. Florence se agachó a su lado, pasó la mano por el cabello de su hija y sintió un nudo en la garganta. Ese dibujo era más verdadero que cualquier promesa que un hombre le haya hecho. Ellie miró desde lejos. Golpeó el martillo con más fuerza, como si también clavara eso en su pecho. El día siguió sin muchas palabras. Ellie arreglaba el portón, reforzaba la cerca del pasto. Florence esparcía hierbas en un cantero detrás de la casa. Romero, menta, unas hojas secas que juraba espantaban malos espíritus. May recogía piedritas y flores marchitas para adornar el umbral. De vez en cuando Florence miraba el camino, el polvo detenido como aviso de que Jacob podía aparecer en cualquier momento. Cada crujido de madera, cada ladrido del perro lejano era un recordatorio de que el miedo aún vivía allí, sentado en el porche. Cuando el sol empezó a caer, Ellie apoyó la azada en la pared y entró a la casa. Se sentó a la mesa, los hombros pesados, las manos aún sucias de tierra. Florence puso delante de él un plato de sopa aguada, mezcló unas hojas de hierbas para dar sabor. No intercambiaron muchas palabras, solo se miraron, ella firme, él exhausto pero sin retroceder. May se sentó en su regazo otra vez, con la cabeza apoyada en el pecho ancho, como si fuera el escondite más seguro del mundo. Y en ese silencio pesado todos sabían, cuando Jacob tocara la puerta, no encontraría a nadie dispuesto a huir. La noche cayó como una cortina gruesa, apagando el poco calor que quedaba en el rancho. Ellie se sentó en el porche, con la navaja de punta y fina en la mano, afilando la hoja en un trozo de cuero viejo. El sonido rítmico del metal raspando era casi un mantra, algo para mantener los pensamientos en orden. Florence se quedó en la puerta, brazos cruzados, vigilando la oscuridad como si pudiera adivinar la forma de Jacob al borde del camino. May, exhausta del juego y del miedo escondido, dormía abrazada a la muñeca, respirando fuerte en un cuarto que, por ahora, era solo suyo. Alrededor de la medianoche, el ladrido de un perro lejano cortó el silencio. Ellie se levantó de un salto, dejó la navaja en la silla, caminó hasta el portón. Afuera, nada más que el camino recto, iluminado por la luna pálida. Pero el aire llevaba olor a caballo sudado, a hombre mal lavado. Él sabía. Jacob rondaba, como buitre sobre carroña, esperando que el cansancio abriera una brecha. Ellie se apoyó en el poste de la cerca, respiró profundo. El frío de la madrugada mordía los huesos, pero dentro de él hervía una rabia contenida, no de violencia por sí misma, sino de la injusticia de ver que quien ya había sufrido demasiado tuviera que inclinarse otra vez. Volvió a casa cuando la luna ya estaba alta. Encontró a Florence sentada al borde de la cama, envuelta en el chal. Sus ojos decían todo: miedo, pero también algo más grande, una decisión naciendo. Él se arrodilló frente a ella, sostuvo sus manos frías, sintió el pulso acelerado. Aún así, no dijo nada. Las palabras eran inútiles cuando se trata de prometer que uno va a quedarse. Florence apretó sus dedos, respiró profundo, apoyó la frente en la de él, un gesto tan pequeño, pero que aplastaba kilómetros de soledad que cada uno cargaba en los hombros. Cuando finalmente se acostó junto a May, Florence no durmió de inmediato. Quedó escuchando el crujido de las tablas, el viento golpeando por las rendijas, el sonido del fuego muriendo en el fogón. Afuera, Ellie volvió a sentarse en el porche, la navaja en la mano, los ojos fijos en el camino que devoraba secretos. Ese rancho, que por tanto tiempo fue solo polvo y paredes crujiendo, ahora era refugio, y un hombre que pasa toda la vida callado entiende, más que nadie, que proteger el silencio también es una forma de amar. El día siguiente amaneció pesado, un cielo gris, prometiendo lluvia
que quizá ni llegara. Ellie despertó antes del sol, como siempre. Salió al pasto, revisó el ganado flaco, contó cabeza por cabeza como quien cuenta su propia suerte. Florence apareció en la puerta, sosteniendo una tetera humeante. Llamó a Ellie con un gesto. Él volvió despacio, sombrero en mano, ojos profundos de quien no durmió bien. Se sentaron a la mesa mientras May aún roncaba en el cuarto, abrazada a la muñeca demasiado cocida para seguir entera. Mientras tomaban café, Florence por primera vez contó pedazos del pasado. Habló del marido, un hombre que no dejaba marcas de cariño, pero sí deudas. Habló de Jacob, que siempre rondó como serpiente esperando a que la presa se cansara. Las palabras salían duras, como si las arrancara, una a una. Ellie escuchaba en silencio, el puño cerrado en el borde de la mesa, el café enfriándose en la taza olvidada. Cuando terminó, no pidió lástima ni plan. Solo lo miró como quien dice, si viene, no huyo más. Más tarde, Ellie fue al pueblo. Necesitaba clavos, queroseno, más harina, pero también necesitaba mostrar la cara, que Jacob supiera que no se escondía. Pasó por el mercado, sintió las miradas quemándole la espalda. Algunos hombres cuchicheaban, algunas mujeres volteaban la cara. Nadie se atrevía a preguntar nada, pero todos inventaban respuestas. Ellie compró lo que necesitaba, pagó en silencio, volvió a la carreta sin prisa. Al subir, notó un pedazo de papel pegado en la madera, un papelito garabateado, letras torcidas. «Ella es mía, voy a buscarla». No había firma, no hacía falta. Llegó al rancho, ya con el cielo cubriéndose de nubes pesadas. Mostró el papel a Florence sin decir palabra. Ella leyó, respiró hondo, se sentó en el escalón del porche. May corrió hacia ella. Saltó en su regazo, ajena al peso que giraba a su alrededor. Ellie se quedó parado detrás, manos en los bolsillos, los ojos en ella, como si ese papel fuera solo el comienzo de una guerra que él, hasta hace poco, jamás habría elegido. Pero allí, con Florence y May, acurrucadas en el mismo escalón, no había más elección, solo quedarse. Cuando finalmente cayó la lluvia, fue más llovizna que tormenta, pero suficiente para golpear el techo de zinc, como marcando un compás de espera. Ellie metió a Florence adentro, cerró la puerta, empujó la mesa contra ella. Sabía que a Jacob no le importaba una puerta cerrada, pero cada obstáculo era una advertencia de que allí no habría camino fácil. Florence se sentó al borde de la cama, tomó a May en brazos. Peinaba el cabello de la niña con los dedos, tratando de distraer su propia mente del miedo que crujía por dentro. La noche se arrastró como una bestia herida. Ellie se quedó en la silla junto a la puerta, la navaja en el regazo, oído atento, a mí no sina, cada crujido de la madera. Florence se quedó dormida sentada, May enrollada en sus rodillas. El fuego de la lámpara temblaba. Proyectaba sombras danzantes en las paredes descascaradas. Cada sombra le recordaba a Ellie un pedazo de la vida que quería olvidar, hasta darse cuenta de que por primera vez no quería irse. No quería que nadie se fuera. Cuando la primera luz de la mañana iluminó la rendija de la ventana, Ellie se levantó, estiró la espalda cansada, abrió la puerta despacio. El mundo afuera era un mar de barro. Las huellas en el borde de la cerca contaban la historia que nadie necesitó ver para entender. Jacob había rondado de nuevo, más cerca esta vez. Ellie siguió las marcas hasta mitad del camino. Volvió cuando el polvo se volvió barro sin rastro. Pateó las botas en el umbral, respiró profundo y entró, decidido a dejar de esperar. Al final de la tarde, Florence puso a May a dormir la siesta y se sentó en el suelo de la cocina, la espalda apoyada en la pared. Ellie dejó el martillo, se sentó a su lado tan cerca que podían sentir el calor del otro. No dijeron nada, no era necesario. Florence apoyó la cabeza en su hombro, cerró los ojos. Y allí, sin beso, sin juramento,
sin promesa de romance de libro, ambos sabían. Lo que Jacob viniera a buscar no lo encontraría solo. Encontraría a un ranchero listo para quedarse, y a una mujer que ya no corría más. Cuando llegó la noche, Jacob no mandó aviso. Llegó como siempre, empujando la cerca, golpeando la puerta con fuerza, escupiendo odio mezclado con olor a bebida barata. Eli ya estaba en el porche, la navaja en el bolsillo, manos vacías. No necesitaba arma para decir lo que tenía que decir. Florence se quedó detrás de la puerta. May dormía en el cuarto, respirando un sueño que nadie allí se atrevía a despertar. Jacob se detuvo al pie de la escalera de madera, el sombrero mojado por la llovizna, la sonrisa torcida de quien cree que el miedo siempre es mayor que el coraje. Miró a Eli, abrió los brazos como quien hace una broma. «Ella es mía, ranchero. ¿Crees que compraste qué? ¿Un favor? ¿Un cambio?» Su voz cortaba el aire, pero Eli no respondió. Bajó un peldaño, luego otro. Se detuvo tan cerca que sentía el olor agrio a alcohol y furia. No hubo gritos, no hubo pelea escandalosa. Jacob intentó empujar a Eli, pero quien empujó de vuelta fue el suelo duro cuando Eli cerró el puño y le dio un golpe seco, directo y limpio en la cara. Jacob cayó de lado, escupiendo sangre y maldiciones. Intentó levantarse, pero Eli se quedó de pie, firme, sin moverse. No amenazó más, solo se quedó. Y Jacob, que solo era valiente cuando había público, probó el amargo sabor de saber que allí ya no había público. Solo un hombre y una puerta que nunca más abriría a la fuerza. Florence abrió la puerta despacio, el pecho subiendo y bajando como si contuviera la respiración de toda una vida. Miró a Jacob allí, sucio de barro, escupiendo dolor. Miró a Eli de pie, las manos callosas goteando lluvia, no sangre. Y entendió, de la forma más simple, la protección no era prisión, era elección. Y esa noche, quien se quedó no fue un héroe, fue solo un hombre que no huyó. Jacob se levantó despacio, tropezando con sus propias piernas, el barro pegado al sombrero que intentaba arreglar. Escupió otra amenaza que nadie allí tomó en serio. Florence dio un paso adelante, sostuvo la muñeca de May en la mano como si fuera un arma sagrada. Miró al cuñado a los ojos, sin temblar. Por primera vez, dijo lo que guardaba en la garganta desde el día que quedó viuda. «Aquí ya no mandas». Su voz salió baja, pero cada sílaba pesaba como un ladrillo en el pecho de Jacob. Él rió, o intentó reír, pero ya no había público, ni fuerzas para fingir valor. Dio la espalda, tambaleándose hasta la puerta, se detuvo una última vez para escupir al suelo. Eli no se movió, no necesitaba. Se quedó parado al lado de Florence, la mano rozando suavemente su cintura, un gesto pequeño pero que decía, si vuelve, caerá otra vez. Y así, Jacob desapareció en el camino tragado por el polvo mojado, pequeño como siempre fue. Dentro de la casa, May apareció somnolienta en la puerta del cuarto, frotándose los ojos. Vio a su madre con la muñeca en la mano, el rostro serio, al ranchero parado detrás. Corrió hacia Florence, abrazó sus piernas, como pidiendo que todo siguiera siendo verdad. Florence se agachó, sostuvo a su hija, miró a Eli por encima del hombro de la niña. Ninguno de los dos sonrió, pero tampoco fue necesario. Sabían que allí lo peor se quedó afuera. La madrugada avanzó en silencio, roto solo por el crujir del viento, empujando la madera vieja. Florence volvió a poner a May en la cama. La cubrió, acomodó el chal en sus hombros. Eli se sentó al borde de la cama. Pasó la mano por el cabello de la hija que no era suya, pero ahora sí lo era. Después se levantó despacio, fue a la cocina, reavivó la lámpara, tiró una silla, se sentó frente a la puerta, como un vigilante que elige no dormir, porque más importante que enfrentar monstruos es tener a quien abrirle la puerta cuando llegue la mañana. Cuando salió el sol,
La casa olía a café recién hecho, pan de maíz amanecido y una paz que parecía demasiado frágil para durar, pero que, de alguna manera, se mantenía firme entre esas paredes torcidas. Florence abrió la ventana, dejó que entrara el viento frío, barriendo el olor a miedo que durante tanto tiempo había vivido ahí dentro. May despertó sonriendo, el cabello despeinado, la muñeca de trapo colgada, del brazo como si fuera parte de ella. Corrió hacia Ellie, que acomodaba la leña en la cocina, y se lanzó a su regazo sin pedir permiso. Los tres se sentaron a la mesa, partiendo el pan en pedazos pequeños, compartiendo café, riendo de las migas que caían al suelo de madera. No dijeron que eran familia, no hacía falta. Florence, en silencio, miró las manos de Ellie sosteniendo las de May, el vapor de la taza elevándose como una oración, el polvo que danzaba en la luz de la mañana, y supo, de forma simple, que nadie volvería a subastarla jamás. Después del café, Ellie tomó un trozo de madera, una navaja, y comenzó a tallar algo en el porche. May se sentó a su lado, dibujando en la tierra con una ramita. Florence apareció con un balde de agua, lo tiró en el umbral, limpió la entrada como quien limpia la vida. No necesitaban mucho. Algunas cercas nuevas, unos clavos más, harina en la despensa y suficiente silencio para escuchar el viento sin miedo. Del resto, se encargarían juntos. Cuando May mostró su dibujo, 3 figuras tomadas de la mano, una palabra torcida garabateada debajo. Florence apoyó la frente en la de Ellie, respiró profundo y sonrió sin decir nada. La palabra estaba escrita con la inocencia de quien no entiende contratos, pero sí entiende lo que es tener un lugar al que volver, hogar. Y allí, en ese porche torcido, en ese rancho que alguna vez fue ruina, 3 pedazos rotos entendieron que un hogar no se compra, se construye, y quien elige quedarse, se queda entero.